a recibir unción, unción y unción, ver milagros extraordinarios, pero hay una misión, hay un llamado, ya que el propio Jesús, cuando dice en el libro de Lucas, cuando abre aquel rollo, aquel sefer, y lee acerca de lo que dice Isaías, la misión del Espíritu Santo era una misión de enviados. Y cuando Jesús le da la capacidad, la unción, el poder, el dinamis, como dice el griego, es para que la iglesia se desarrollara y yendo a los pueblos, a las montañas, a los lugares más allá de la frontera y hasta lo último de lo que se conociera de la tierra. Cuando la iglesia no se desplaza, Él se encarga de que su agenda se cumpla a las buenas o a los empujones. Están estancados. La iglesia que estaba en Jerusalén, no hay movimiento, no hay desplazamiento. Simplemente puedo ver una iglesia que iba en formación, una iglesia que no tenía templo, una iglesia que no tenía paredes, una iglesia que se reunían en las casas, pero no salían de Jerusalén. Y entonces vino una gran persecución. No he empezado ni a leer el texto que voy a predicar. Entonces vino una gran persecución por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo azotaba a la iglesia, entre tanto, entrando en casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Escuche esto y suena duro. Los apóstoles no se fueron de Jerusalén. La Biblia dice que todos fueron esparcidos. Versículo 2 que hemos leído allí. Verso 1. Salvo los apóstoles, dice la palabra. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedan en Jerusalén. Pero dice el verso 4 que todos fueron esparcidos. Ahora el verso que voy a predicar. Encontramos la característica entonces de una iglesia como es la iglesia, la primera iglesia que no está en Jerusalén. La iglesia que no está fundada por los apóstoles. Porque de repente uno puede pensar que hay que tener un grado apostólico, un grado profético, ser doctor, ser máster en divinidades para ir a predicar la palabra del Señor. Ahora sí, con la palabra abierta en el texto que vamos a predicar. En realidad son 10 puntos, únicamente voy a tocar unos 3 o 4 puntos. Ahora vamos a ver el modelo de iglesia que el Señor puede usar. Hechos capítulo 11. Dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Hemos venido a compartir, Señor, una palabra precisa y concisa, Señor, en el quehacer, Señor, de tu obra,
Padre, gracias, Señor, porque todavía hay gente forzada y valiente. Gracias, Señor, porque hay gente que saben, Señor, que tú eres un Dios sin fronteras. Un Dios que ha puesto la iglesia, Señor, con un mundo entero para alcanzar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en Él cree. Padre, gracias, Señor Dios, porque acá hay un pueblo que ha creído. Hay gente que tú le has sacado las tinieblas a la luz admirable, pero hay una misión, hay un llamado, hay un compromiso, Señor, de ir y predicar esta palabra a toda persona, Señor. Señor, permite que en esta noche haya una palabra inspiracional, una palabra, Señor, de edificación, una palabra de reto, una palabra, Señor Dios, de nuevos comienzos, de nuevos inicios, Señor, porque en el nombre de Jesús de Nazaret venimos creyendo, Señor, en la dulce y unción de tu Espíritu Santo que capacita a un pueblo para hacer la obra del Padre en el poder del Espíritu Santo, para la gloria del autor y consumador Jesucristo de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. No puedo mentirle ni exagerarle que en este texto bíblico en algún momento lo compartimos, hicimos 10 conferencias acerca de la iglesia que Dios puede usar. Primeramente, Dios no puede usar a cualquier iglesia. Una iglesia que Dios puede usar es una iglesia que tiene estas características. Porque una iglesia muerta no puede engendrar hijos. Y Dios no va a llamar gente inconversa, gente que necesita de la presencia de Él, y la va a llevar al lugar donde no verdaderamente está su presencia. Encontramos aquí un grupo de gente anónima que no tiene rango, que no tiene título. Simplemente el escritor sagrado Lucas, que se le adjudica que fue el autor del libro de Lucas y Hechos de los Apóstoles, narra en el versículo 19, retomando aquel momento de la persecución, que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solos a los judíos. ¿Por qué vino una persecución? Porque se levantó un varón llamado Esteban. El nombre automáticamente nos dice que no era judío. Esteban tenía un concepto. Esteban había logrado entender que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Cuando predicó Esteban esta palabra, los fariseos enardecidos no soportaron aquella palabra donde Esteban les decía a ellos que ahora Dios estaba esparciéndose hacia nuevas fronteras, porque de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra ya era la expansión misionera del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no se iba a quedar encapsulada la revelación en Jerusalén. Cuando Esteban entiende que Dios no habita en templos de mano de hombre, esto causó dolor, compunción, causó prácticamente que el corazón de muchos llegaran a tomar piedras y lo lapidaran. Pero Esteban nos enseña un principio que la iglesia ha olvidado. Lo único que no puede cambiar son los cementerios. Siempre están allí, el mismo lugar, las mismas tumbas. La iglesia, decía Juan Calvino, reformada, siempre reformándose. La iglesia no está estancada. La iglesia busca cada día nuevos paradigmas, porque eso es lo que trae el Espíritu Santo. Trae frescura, trae una visión de largo alcance, trae el compromiso que tuvo Jesús de predicar la palabra por todo Decápolis, por toda Galilea, por todo Nazaret, y ese mandamiento lo ha dejado para ti y para mí. No para calentar bancas, no para estar celebrando cultos y cultos. Es importante
tenemos que estar llenándonos del Espíritu Santo, tenemos que estar siendo instruidos por la palabra, pero también teniendo en cuenta la visión, la meta, el compromiso que Dios tiene en ir y salvar, en ir y hacer discípulos, en ir y alcanzar al perdido. La iglesia ha perdido ese rumbo. Por eso dice la palabra que por causa de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra. Estos hombres salieron huyendo, se lo hicieron con Esteban. Esteban es el primer mártir del cristianismo. Dice la palabra que estos hombres, verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. No es lo mismo que está ocurriendo en el verso 19. Los que salieron no hablaban el dabar, no hablaban la palabra con nadie. Comenzaron a sentirse cohibidos, únicamente tenían una fe introvertida, una fe encajonada, no se atrevían a compartir la palabra con otros. De repente aquellos hombres que habían huido de la persecución ya estaban en un campo fuera de Israel, estaban en Chipre, otros estaban en Cirene, en parte del África, y otros estaban en Antioquía, en el norte, en el Siria, hacia el norte de Israel. Allá no había apóstoles, allá no había un liderazgo de la magnitud de un Pedro, de un Natanael, de un Felipe, pero cuando no hay un hombre, se tuvo el hombre. Cuando no hay un siervo de Dios, se tuvo el siervo de Dios. Cuando no hay quien se atreva a predicar, predica la palabra de Dios. Dice que habían unos varones, entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Yo me pregunto, ¿quiénes eran aquellos varones? No hay apellido, no hay nombre, no hay título, no hay cargo, no son diáconos, no son apóstoles, no son profetas, pero predicaban la palabra. Hay gente dentro de las iglesias que creen que yo necesito tener un cargo, una posición de envergadura eclesiástica para hablarle a otros acerca del poder y la salvación que hay en Yeshua HaMashiach, que hay en el nombre de Jesús el Mesías. Este es un ejemplo de que Dios usa a cualquier persona que esté dispuesto a ser usado por Dios. Yo no estoy orando por credenciales de reverendos, no estoy orando por credenciales que están aquí delante de turistas, porque para eso entonces cualquier otra persona lo podría hacer. Dios está llamando gente, gente sencilla, gente que le crea, gente que de repente no han tenido ningún tipo de títulos o cargos, porque la Biblia no me habla de quiénes eran ellos. Simplemente dice, habían entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, habían entre ellos una gente de herradura, habían entre ellos gente de ahí del campo, gente humilde. Pero los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron la palabra, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Todo consiste sencillamente en esa palabra, hablar. No dieron una cátedra acerca de Dios, no dieron una cátedra de cristología, hablaron acerca de lo que Jesús había hecho en ellos. Ese es el evangelión en griego. Esa es la buena noticia, que tú tienes que hablar sencillamente a gente de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que Dios está haciendo en tu comunidad, de lo que Dios está haciendo como familia. Simplemente habla la palabra. Yo no veo que se reunieron para método de estudio, no veo que se reunieron para seminario de evangelismo. Cuando la presencia de Dios está en el corazón de la gente, la reacción normal será hablar. Queremos alcanzar a otro, haga la palabra. Y dice la Biblia, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así de sencillo. A veces queremos una gran plataforma para predicar la palabra del Señor. A veces queremos que haya una gran cruzada para alcanzar un pueblo. Pero
Pero Dios quiere usar gente sencilla, común, pero llena del amor de Dios, a compartir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Por eso la Biblia no resalta demasiado quiénes eran. Era gente que se atrevieron a hablar. ¿Te atreves a hablarle a tus compañeros? ¿Cómo empieza un evangelista? Hablando sencillamente al vecino, al amigo, al familiar que no conoce al Señor, o al familiar apartado del Señor, hablando nada más. La Biblia no exalta de repente mucha locución, mucha unción. La Biblia está expresando únicamente que hablaron. Y cuando tú hablas la palabra, Él va a hacer que muchos crean. Tú solamente preocúpate en predicar la palabra, de enseñar la palabra, de vivir la palabra, y Él hará que muchos crean. Amén. Esa es la importancia. No es una iglesia, no es un edificio el que está alcanzando masa. No estoy esperando que la gente venga. Donde está la gente, allí está la palabra en labios del pueblo de Dios. Amén. Ellos pudieron haberse quedado en Jerusalén tranquilamente. Ellos pudiesen haberse quedado en Jerusalén esperando: Señor, tú vas a mandar un avivamiento, en cualquier momento va a venir un segundo Pentecostés, en cualquier momento vamos a ver mucha gente llegando, como ocurrió allá según los apóstoles. Pero ellos salieron a Chipre, Cirene y Antioquía. Y cuando comenzaron a hablar la palabra en Antioquía, la palabra sola tiene virtud, la palabra sola tiene poder, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los tuétanos, la coyuntura, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Dios respalda su palabra. Amén. Por lo tanto, lo único que tú tienes que asegurarte es que cuando tú hablas, habla la palabra. Gloria. Él se ha comprometido a guardar y a usar su palabra con el poder. Dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén quedó permaneciéndose allí como el centro, como el lugar donde comenzaron a salir algunos, pero generalmente sin cargos, sin posiciones. No está saliendo Mateo, no está saliendo de repente Marcos o Pedro, no está saliendo todavía ninguna persona importante. Por lo tanto, Dios usa gente sencilla. Pastor, es que yo quisiera ser como Cash Luna para que Él me use. Así yo predicaría la palabra. Señor, quiero que me use como Joyce Meyer. No necesitas eso. Ella es ella, Él es Él. Tú eres también siervo y sierva de Dios. ¡Aleluya! El mismo Dios de ella, el mismo Dios de Él, también es nuestro Dios. Por lo tanto, tengo que tener una confianza de que yo estoy en la misma misión y Dios me está respaldando, porque es el mismo Dios. La iglesia de Jerusalén, cuando se entera de que un grupo de personas se atrevieron a irrumpir en una zona pagana, que no había iglesia, politeísmo, idolatría y muchas cosas, entonces se encargan de enviar a un Bernabé. Dice la palabra en el versículo 22, y estaba en Jerusalén y enviaron. Otra vez la palabra. La palabra enviar es apóstolos, misión, gente que son llevadas, gente que son guiadas, gente que son expulsadas, gente que tienen una misión. Enviaron a Bernabé. Bernabé, como hijo de consolación, como uno de los allegados al círculo apostólico, llega como quien dice, como un supervisor. Pero ya la iglesia estaba andando. Ya la iglesia había reventado su nacimiento, porque habían gente que habían compartido la palabra, y la palabra por sí sola tiene poder de multiplicación. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Cuando él llegó, él esperaba de repente 2, 3 personas, pero era tal el impacto que estaba causando el pueblo, que muchos estaban siendo ganados en Antioquía. Y dice el versículo 26 que por primera vez se le va a llamar a aquel grupo de seguidores del Cristo resucitado cristianos. La gente de Antioquía le dijo: aquella gente que hablan tanto de Cristo, que se parecen a Cristo,
y enseñan cosas de Cristo, le llamaron cristiano como un apodo, como un diminutivo, como una parte irónica, una burla. De ahí fue el bautismo de cristianos. Pero hermanos amados, pensemos por un momento. ¿Se imagina usted cuál fue el efecto de ellos que contagiaron a mucho pueblo en Antioquía, que llegaron a decirle, ellos hablan como si fueran un pequeño Cristo? Hoy queremos exaltar el concilio, hoy queremos exaltar al predicador, hoy queremos exaltar al cantante, hoy queremos exaltar a todos, y por eso que hoy la iglesia ya ni siquiera tiene renombranza, no tiene de repente el efecto poderoso que había en aquel tiempo donde se reconocía a lenguas a un hijo de Dios. Este huele y parece y habla y vive como un cristiano. Y le llamaron cristianos a los discípulos por primera vez. Cuando este hombre llegó, Bernabé, y vio aquella gracia de Dios, aquel grupo de gente que estaba creciendo en aquella iglesia, Bernabé se regocijó de tal manera que dijo, verdaderamente Dios está en este lugar. Se regocijó y exhortó con propósito de corazón a que permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. 17 años han pasado de aquel camino a Damasco, donde Saulo de Tarso sintió un cambio que revolucionaría su vida. Este hombre es incorporado por Bernabé, pero mire qué lindo, dice el verso 26, que se congregaron allí todo un año. ¿Para qué? Para ser enseñados. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. La iglesia misionera es una iglesia que aprende, una iglesia donde se enseña. La verdadera iglesia que Dios puede usar es una iglesia que ama la enseñanza. Para ser discípulo tengo que aprender. ¿Qué es un matetes? ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. ¿Y cuándo vamos a dejar de aprender? Cuando lleguemos al cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a necesitar maestros que nos enseñen la palabra. Y allí se reunió nada menos que Bernabé y Saulo todo un año enseñando la palabra. ¿Se imagina eso? 365 días siendo enseñado por hombres de Dios de esa altura. Quiero que pase por un momento la página al capítulo 13, porque la misma iglesia, en ese crecimiento poderoso, dice la palabra en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya no se habla de Bernabé, ya no se habla de Saulo, de Pablo como maestros, se habla de profetas y maestros. La iglesia de Antioquía tuvo un desarrollo, un crecimiento, pero en ese crecimiento multiplicador, en ese crecimiento alcanzando las masas en otros lugares, surgían ministerios. Habían profetas y maestros. Dios no te ha llamado a ser un experto calentando silla o banca. Dios te ha dado un ministerio. Dice la palabra en el Salmo 138, versículo 8. Dios cumplirá ciertamente su propósito en mí. Todos nosotros tenemos un propósito. Todos nosotros tenemos un llamado. No es el llamado simplemente de ser miembro. Es el llamado que Él tiene para ti, un cargo, una función, un ministerio. Y en este caso encontramos una iglesia que habían profetas, habían maestros. ¿Sabe dónde el Espíritu Santo iba a llamar gente? En una iglesia que estaba ayunando, una iglesia que había maestros, una iglesia que había profetas, una iglesia que estaba cumpliendo la misión de Dios. Siga leyendo el texto bíblico. Dice la palabra en el verso 2 del capítulo 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Enviados. Una iglesia
donde llegan gente enviada por el Espíritu Santo. Una iglesia donde la gente crece.